Para cerrar, vamos a hablar de la presentación de un libro que va a tener lugar esta tarde. Estamos aquí con el autor de este libro. Hablamos de la recaída neoliberal, la insustentabilidad de la economía macrista. Así se titula el libro de Claudio Escaleta, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en diagnósticos de coyuntura sobre la realidad macroeconómica latinoamericana y nacional. Tiene muchísima experiencia, la ha volcado en un libro y por eso vamos a hablar de la presentación de esta tarde. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Estoy recién llegado recién. Muy bien, te agradecemos. Llegué al hotel y acá estoy. Muy bien, te agradecemos por el ratito para poder charlar o anticipar en realidad y hacer la invitación para lo que va a ocurrir esta tarde. Se viene hablando y mucho justamente de lo que viene sucediendo con la economía argentina, en particular con el cambio de gobierno, qué es lo que iba a suceder. Se planteaba desde muchos sectores opositores o críticos que se instalara nuevamente un modelo neoliberal. De esto es de lo que hablas en el libro. Sí, a muchos que venimos estudiando la economía argentina hace muchos años, la economía no es algo que se aprende con la experiencia de haberlo vivido, sino estudiando, pero haber vivido determinadas experiencias históricas le da a eso que uno estudió un peso un poco más fuerte. Y lo que me pasó al principio, si bien los más politizados o los que seguimos las variables económicas sabíamos que iba a haber un cambio de régimen, que íbamos a avanzar hacia el neoliberalismo, que no era esto de no vas a perder nada de lo que ya tenés, ni vamos a cambiar las cosas que están mal, las vamos a mejorar, las que están bien, todo esto que se decía antes de la campaña. Lo que nos llamaba mucho la atención es que se vuelvan a discutir en la economía argentina cuestiones, medidas de política económica que ya se tomaron en otros momentos y que se conocen los resultados. Yo suelo repetir en cuanto ámbito puedo, que más allá de que la economía funcione en la sociedad como una de las formas de la ideología, también es una ciencia, y que sea una ciencia quiere decir que tiene leyes, y que tenga leyes significa que hay relaciones causa-efecto. Entonces, yo sé que si vuelvo a aplicar determinadas medidas en Argentina, en Chile o en la China, voy a tener determinados resultados. El laboratorio de las políticas económicas es la historia. Estas medidas se tomaron en la época de Onganía, se tomaron durante la dictadura militar y se tomaron en los 90 y en el gobierno de la Alianza. Y sabemos cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en ese momento. Y se aplicaron en otros países del mundo. Entonces me parecía que existía la necesidad de volver a contar algunas ideas básicas de la economía. Y un poco yo recojo esa experiencia en ese libro. Hay una reseña que me presentaron, ¿no? Por supuesto no he leído el libro aún, pero sí habla de esto de la insustentabilidad, planteando que incluso llegando a ser exitoso el modelo no generaría lo que sería necesario y vital para el país. ¿Cómo se explica esto? Hay una versión de caricatura sobre la insustentabilidad de la economía, que es la que uno puede reconocer en los microclimas de las redes sociales, que es la de que esto explota, tenemos 2001 y helicóptero. No es a eso a lo que se refiere la insustentabilidad. La insustentabilidad se refiere específicamente a que este es un modelo que basa su funcionamiento en la entrada de capitales y en un endeudamiento acelerado. Para tener una idea en números, yo prefiero hablar en ideas y no en números, pero un economista se supone que tiene que recurrir a los números cada tanto. En el año 2016, el 6% del presupuesto público nacional se destinó al pago de intereses de deuda. En 2017 se va a destinar el 10%, y en 2018, el año que viene, se va a destinar el 15% ya. En este momento, además, estamos asistiendo a el intento de avance de nuevas medidas, este cambio permanente, este reformismo permanente, que es sacarle plata a los jubilados para pagar intereses de deuda, que básicamente eso va a ser la reforma previsional. Pero además Argentina comenzó a importar mucho más de lo que exporta. Eso técnicamente quiere decir que estamos en un déficit comercial, que a su vez es un déficit de cuenta corriente, que este año va a ser de alrededor de 8.000 millones de dólares. Entonces crece el endeudamiento y crecen las necesidades de dólares de la economía. Y ese nuevo endeudamiento no se destina a actividades
que generen divisas para pagar esa deuda. Entonces no podemos decir que pasado mañana la economía va a explotar porque no es sustentable en su frente financiero externo. Se va a sostener hasta mientras, siempre y cuando el poder financiero internacional le siga prestando dinero a la Argentina. Pero hay una cuestión más, que es muy importante. Los sectores que tácitamente elige este modelo económico, digo tácitamente porque no hay una elección específica de que vamos a apoyar a tal o cual sector de la economía. Los que elige tácitamente, que son los recursos naturales, el agro, la energía, los sectores ya establecidos de la industria, son sectores que no se caracterizan por generar empleo. Por lo tanto, también volviendo a los números, este gobierno en solamente 2 años aumentó el desempleo en un 50%. Tenemos un desempleo en torno al 6%, hoy tenemos un desempleo en torno al 9%. Entonces, el modelo no es sustentable económicamente en su frente financiero externo porque se basa en la entrada de capitales y no es sustentable socialmente, internamente, porque no genera empleo. Entonces, si nosotros decimos que dentro de 2 años esto va a explotar y no lo sabemos, pero claramente la dirección hacia la que avanza no es la del desarrollo. ¿Desarrollarse qué es? Desarrollarse es transformar la estructura productiva para aumentar las exportaciones, sustituir importaciones y tener los dólares suficientes para que la economía se expanda. Justamente el libro viene entonces a plantear un escenario futuro, ¿no? Anticipar un poco lo que puede llegar a venir. En ese sentido, ¿cómo se explica el presente hoy en relación a esto? Porque uno escucha a los economistas y si lo escuchas de un lado o escuchas del otro, son posiciones totalmente diferentes respecto de lo que sucede. Sí. Al fin de cuentas, uno elige, vota evidentemente mucho con lo que sucede en el bolsillo. ¿Dónde está la economía hoy? Un gobierno que está diciendo que está repuntando, que la inflación ya se pudo desacelerar en cuanto a cómo venía subiendo, y la apertura que se vendría dando de capitales. Permitime un breve paréntesis y enseguida te contesto la pregunta. El libro en realidad no habla solamente del presente, sino que explica la evolución de la economía argentina durante el kirchnerismo, o sea, a partir de la crisis de la convertibilidad durante el kirchnerismo y después el shock económico que se produjo después, y además introduce la teoría para poder entender esos procesos. Ese era el paréntesis que quería aclarar. También para poder llegar al presente. Y respecto a la situación económica del presente, lo que vimos en la primera etapa como transformación económica fueron cambios macroeconómicos. Hubo una fuerte devaluación, hubo un shock impositivo que fue desfinanciar al Estado vía la eliminación de retenciones. Se decía que si se liberaban las fuerzas productivas, por ejemplo devaluando y quitando impuestos, íbamos a tener un shock exportador, y ese shock exportador iba a generar las divisas necesarias como para que la deuda sea sostenible. Bueno, tal cosa no sucede. No sucede ¿por qué? Porque hay una mala teoría. La mala teoría es aquella que dice que si uno tiene un tipo de cambio muy alto y no tiene impuestos, entonces va a exportar más. No existe ninguna, si uno se toma el trabajo de analizar las series históricas, no existe ninguna relación entre tipo de cambio de alto y aumento de las exportaciones. Si alguien no me cree, piensa que esto que yo digo es una cuestión ideológica, puede mirar los números y puede ver que después de una devaluación del 40%, las exportaciones argentinas están estancadas y de hecho estamos en déficit comercial después de más de una década de no tener déficit comercial. Hay que remontarse creo que 16 años, no me acuerdo de memoria al momento. Entonces, por ese lado, no se produjo aquello que se prometió que iba a suceder. Pero respecto de la inflación, otro problema de mala teoría. La inflación se explica por la evolución de los precios relativos de la economía. ¿Qué son los precios relativos? Son el tipo de cambio, las tarifas y los salarios, básicamente. Cualquiera que tiene un comercio, que tiene un kiosco, sabe que cuando le vienen costos más altos, le aumentan los precios, eso lo traslada a precios. Esa es la causa de la inflación. Este gobierno dice que puede combatirse la inflación con el sistema de metas de inflación, que en realidad es hacer jugar la tasa de interés frente al dólar, entonces pone una tasa de interés muy alta para bueno, no voy a explicar la relación entre tipo de cambio y tasa de interés, pero pone una tasa de interés muy alta y piensa que cuanto más sube la tasa de interés va a poder controlar la inflación en base a determinadas metas. Bueno, en el año 2016 te recuerdo que tuvimos un 42% de inflación porque tuvimos un shock de precios relativos al margen de la supertasa de interés. Y este año también tuvimos una inflación muy cercana a la peor inflación que dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, no está funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Vos me hablaste del bolsillo de la gente. ¿Qué es lo que sucede con el bolsillo de la gente? Quien tiene un trabajo formal y todavía tiene empleo,
todavía no siente muy fuertemente el cambio de modelo porque no está mirando estos indicadores de largo plazo. A lo mejor, según cifras del año pasado, la pérdida del poder adquisitivo, según cifras del INDEC, de comparación de paritarias versus inflación, la pérdida del poder adquisitivo, dependiendo si es un sector público o privado, fue de entre el 6 y el 10%. Si a vos tu poder adquisitivo te cayó entre el 6 y el 10, no sentís un shock, salvo que hayas quedado desempleado y no tengas ingresos. Este año, vía distintas medidas de reactivación de la demanda, que no tienen nada que ver con bajar impuestos ni nada por el estilo, vía medidas de ese tipo, como recuperar la inversión pública en obra pública, vía los créditos hipotecarios ajustados, los famosos créditos UVA, se logró reactivar un poco la construcción. Por otro lado, hubo lo que yo llamo se generó un déficit privado. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que está financiando sus gastos corrientes con endeudamiento. Uno va a la cola del supermercado y ve que la gente paga la comida con la tarjeta de crédito y por ahí escucha te hago en 3 y está pagando la comida en 3 cuotas. Claro. Los créditos Argenta a los beneficiarios de la U, a los jubilados, que les dieron muchísimo crédito antes de las elecciones, que permitieron generar una situación, primero, empujando la demanda por el lado de la inversión, que eso, digamos, cuando uno quiere hacer crecer la economía, tiene que hacer funcionar la demanda. Primero por el lado de la inversión y después por el consumo, por la vía crediticia. Entonces eso genera una sensación de bonanza que es transitoria, porque uno mirando el presupuesto 2018 ya ve que eso no va a continuar y todos estos créditos se van a tener que empezar a pagar. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica. Te termino, sé que lo estoy haciendo muy largo, te veo cara de preocupación. Lo que el gobierno logró en estos primeros 2 años fue que la gente crea que todo lo malo que estaba viviendo era culpa del gobierno anterior y además los cambios fueron macroeconómicos en el sentido que fueron estructurales. En esta segunda etapa los cambios ya avanzan a cosas que la gente va a identificar directamente la acción gubernamental con la pérdida de poder adquisitivo y de derechos, como es la reforma previsional, la reforma laboral. En el caso de las provincias, la redistribución interterritorial que se da en favor de la provincia de Buenos Aires a través del pacto fiscal. Entonces ya no va a ser tan fácil echarle la culpa a la pesada herencia creo que eso va a cambiar un poco el humor social y va a aumentar un poco el conflicto social, mucho más de lo que esperábamos que suceda en los primeros 2 años. El desenlace entonces comienza tal vez hacia el próximo año, digamos, ¿no? Sí, insisto, uno no puede decir cuándo empieza el conflicto. Uno lo que ve son indicadores, las grandes direcciones de los agregados macroeconómicos. Y eso es lo que es insustentable en el mediano y largo plazo. Muy bien. A Claudio lo van a poder seguir escuchando a partir de esta tarde a las 19 en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, presentando su libro La recaída neoliberal. Aquí tenemos el libro, esta tarde la presentación y seguramente la posibilidad de que se lleven su ejemplar. Un gusto. Hemos llegado con el tiempo hasta acá. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Se quedan en la buena compañía de la pantalla de Canal 11. Gracias a Filipo y a ustedes por estar.